Hay algo en The Amazing Digital Circus que siempre deja a la comunidad con la cabeza haciendo cortocircuito. La famosa abstracción. Es, literalmente, el enigma más grande del circo. Y no es para menos. Ya hemos visto a dos personajes caer en este estado tan raro. Kofmo y Queenie, la esposa de Kinger. Cuando Kofmo se abstrajo, perdió su identidad, se convirtió en un monstruo corrupto y empezó a glitchear todo lo que tocaba. Pero lo de Queenie, eso sí que fue otra historia. ¿Cómo es posible que estuviera lo suficientemente calmada como para que Kinger pudiera acercarse y tocarle la cara sin glitchearse? Porque cuando Pomni y Rakata tuvieron su encuentro con la abstracción, terminaron glitcheadas. Ese contraste me dejó pensando mucho. ¿Qué rayos es realmente la abstracción? Porque, siendo sinceros, cuesta creer que no haya ninguna salida. Especialmente considerando que debajo de todo ese código roto siguen siendo humanos. Entonces, ¿qué propósito funcional tiene el programa del circo al hacer que los personajes se transformen de esta manera? Al final de cuentas, el circo es solo un montón de código, así que debe seguir algún tipo de lógica de programación. No hace falta ser un programador profesional para notar ciertas pistas. Por ejemplo, que olviden sus nombres podría ser un efecto secundario de la codificación del juego. Piénsalo. ¿Qué es algo que puedes hacer en muchísimos juegos al empezar? Elegir tu nombre. ¿No sería descabellado pensar que existe algún tipo de código que sobrescribe tu nombre para permitir esa función? No por una razón maliciosa, sino simplemente porque así fue programado el juego. De hecho, esto ayuda a explicar muchas rarezas del mundo si lo miras desde la mentalidad de un desarrollador de videojuegos. Kane probablemente está diseñado para ser el admin o moderador, lo que explicaría por qué solo interviene cuando es alertado de algo. No participa activamente en el proceso principal de desarrollo del juego, así que no está constantemente al pendiente de todo. Sí, puede crear cosas y tiene muchísimo poder dentro del mundo. Él es quien crea las aventuras y parece mantener el equilibrio del circo en general. Pero no creo que él haya construido el circo. El detalle de Kane que quiero destacar ahora es que, al parecer, es incapaz de revertir los efectos de una abstracción. Pero sí puede reparar las corrupciones que Pomni y Rakata recibieron como resultado de su pelea con Kaufmo. Este detalle me llamó mucho la atención. Debe significar que hay un punto en el que el personaje está tan perdido que ni siquiera Kane puede ayudarlo, aunque supuestamente sea el administrador del mundo. Y tengo una teoría muy interesante sobre por qué creo que esto es así. Como dije antes, si vemos este universo desde los ojos de un programador de videojuegos, todo empieza a tener sentido. El vacío es simplemente un fuera de límites o un código inexistente. Por eso Kane teletransporta de vuelta al circo a quien cae ahí. Representa literalmente el final del mundo jugable. Y también usan terminología de videojuego como NPC para referirse a los personajes de fondo, los mismos tipos de personajes no jugables que veríamos en un juego. Entonces, ¿qué es la abstracción en el contexto de un videojuego? Creo que es su data siendo lentamente corrompida. Pero no es tan simple. En el episodio 3, después de que descubrimos qué le pasó a Queenie, Kinger empieza a hablar sobre los recuerdos y lo poderosos que son para aferrarse. Esa escena es muy fuerte y es la primera vez que Kinger habla de forma más coherente. Pero lo importante es lo que dice sobre los recuerdos, porque significa mucho más de lo que parece. Uno de los grandes cabos sueltos de la serie es el hecho de que, aunque Kinger fue el primero en llegar al circo, él no se ha abstraído. Mientras tanto, personajes como Queenie y Kaufmo sí lo han hecho, aunque llevan mucho menos tiempo ahí. Esto nos dice que Kinger descubrió o tropezó accidentalmente con algún tipo de protección, alguna forma de retrasar los efectos de la abstracción y ni siquiera se da cuenta. Kinger le dice a Pomni que se aferre a sus recuerdos y que valore a las personas que la rodean. Y creo que esa es justamente la solución. Él dice antes que tener a alguien que te importa hace que el circo no se sienta tan solo. Si lo ves como un videojuego, todo encaja. Si los personajes se están degradando lentamente, como datos viejos en una computadora antigua, ¿cuál sería la manera perfecta de restaurar los datos dañados? Tener un respaldo. No en el sentido de reemplazar a la persona con otra copia, sino en el sentido de recordarle quién es, cuál es su propósito y su humanidad, restaurando su memoria literal tanto en la mente como en el sistema. En otras palabras, tu memoria humana se traduce directamente a tu memoria de personaje en el juego.
Cuando tu mentalidad está corrompida, el juego interpreta que tus datos están corrompidos y no puede hacer nada contigo. Y entonces ocurre la abstracción. Esta teoría explica por qué Kinger no se ha abstraído a pesar de haber estado ahí más tiempo que todos. Su memoria está fragmentada, sí, pero sigue vinculado al mundo por el recuerdo de su esposa. Él la ama tanto que no puede dejarla ir ni aceptar que realmente se fue. Se aferra a su memoria con la esperanza de reunirse con ella otra vez. Incluso dice que el recuerdo de su abstracción no es feliz, pero es un recuerdo que él nunca olvida. Lo mantiene cuerdo porque demuestra que ella sigue ahí. Demuestra que incluso cuando alguien se abstrae, no es un monstruo sin mente. Todavía reacciona a él. Kinger mantiene su cordura porque tenía un lazo con otra persona lo suficientemente fuerte como para mantenerlo humano. Ese momento con Queenie solo refuerza para él que nada es definitivo. Y esto nos lleva a Jax. Él es quien le dice a Pomni todo. El discurso sobre los arquetipos y cómo ya no son personas reales, solo caricaturas dentro de una máquina. Él se toma ese papel muy en serio e intenta convencer a Pomni de hacer lo mismo, y lo logra un poco, llevando a Pomni a comportarse de forma más caótica. Pero aunque parezca un juego, en el contexto de esta teoría es mucho más grave. Jax podría estar corrompiendo a los miembros del circo y acelerando su abstracción sin darse cuenta. Ya dijimos que el vínculo de Kinger con su esposa lo mantiene sano. Y en otros videos dije que Jax y Ribbit podrían haber tenido un vínculo similar, pero ya no lo creo. Creo que Jax empujó a Ribbit hacia la abstracción, igual que a Kaufmo. Fíjate en lo que Jax dice en el episodio 6, cuando Pomni menciona la abstracción. ¡Sí, claro! ¿Ahora crees que es culpa mía algo que todos nosotros hicimos? ¡No lo conocías! ¡No tienes idea de cómo eran antes de abstraerse! Esto revela que lo de Kaufmo fue resultado de que todos colectivamente lo aislaron, haciéndolo sentir sin valor, no bienvenido, no humano. Y estoy casi seguro de que lo mismo pasó con Ribbit, pero esta vez con más culpa directa para Jax. Sabemos que fue así porque él lo admite indirectamente. Esta conversación entre Jax y Pomni también es crucial. Si aferrarse a tus recuerdos y tu humanidad es la clave para evitar la abstracción, entonces Jax está contribuyendo directamente a la degradación de todos al intentar convencerlos de que ya no son humanos y que nada importa. Está literalmente acelerando su corrupción. Ragata tenía toda la razón cuando acusó a Jax de corromper a Pomni. Él ya intentó hacerla creer que no es humana, lo peor que puedes hacer en este mundo. Y esta teoría explica perfectamente por qué Kane no puede curar la abstracción. Porque no puede acceder a los recuerdos humanos. Solo puede manipular los recuerdos del mundo del juego, no los recuerdos esenciales que están dentro de cada personaje. Y sin ese respaldo interno, no hay manera de restaurar los datos perdidos. Pero la corrupción de datos no es incurable en una computadora real. Solo necesitas un respaldo para restaurar los datos. El problema es que Kane no es humano. No tiene acceso a los bancos de memoria humana. Él solo puede generar contenido superficial, aventuras para entretener, pequeños parches y distracciones. Es como un desarrollador mínimo manteniendo un juego abandonado para que no colapse. No es suficiente para prevenir la abstracción. Solo retrasa lo inevitable. Y encima, no hay humanos supervisando. Pomni y los demás encontraron las gafas de realidad virtual en un edificio abandonado. Parece que el sistema está aislado y olvidado. Así que están solos. Kane hace lo que puede, pero no puede acceder a la memoria humana. Entonces, ¿cómo se cura la abstracción? Como dice Kinger, con recuerdos. Los recuerdos te mantienen estable, humano. Cuando pierdes esa conexión, el juego detecta tu archivo como corrupto y transforma tu avatar. Eso es la abstracción. Perder la conexión con tu archivo interno de memoria. Mientras tanto, Jax está destruyendo poco a poco el estado mental de todos, empujándolos hacia la deshumanización. La única forma de evitar la abstracción es valorar a quienes te rodean y aferrarte a tus recuerdos. Y lo bueno de los recuerdos es que se pueden crear en cualquier lugar, siempre que tengas personas con quienes hacerlo. Así que, bueno, esa es mi teoría. Cuéntame en los comentarios qué opinas, me encanta leerlos. Y si te gustó el video, deja tu like y suscríbete. De verdad me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayendo más teorías del circo digital. Activa la campanita para que no te pierdas nada sobre el circo digital. Nos vemos en el próximo video.
Cuídense mucho y gracias por estar aquí.